estimados, les habla Omar Benaventos para el programa Hablando del Proceso Judicial 365. Esta es mi segunda intervención y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones a partir de bucear, estudiar y profundizar el código modelo, eso por un lado, y por otro lado, volver sobre los paradigmas que hoy impregnan tanto al derecho procesal penal como al derecho procesal civil. Lo primero que quiero rescatar es que el código modelo del Instituto Panamericano de Derecho Procesal para los procesos no penales en Latinoamérica lo fuimos asentando y consolidando sobre distintos paradigmas, por cierto, muy diversos a los que sostiene el sistema publicista. Los ejes donde hoy se asienta la normativa del código modelo, que trasunta la ideología del derecho procesal garantista, si tuviera que resumirlos y seleccionarlos, escogería los siguientes. Primero, que el modelo adversarial es el que impregna todo el código, para los procesos ordinarios, para los procesos sumarios, para los procesos orales. Lo que hemos querido nosotros rescatar es un proceso de partes. Y cuando digo un proceso de partes, es restituirle el rol a las partes procesales que el publicismo y las ideas autoritarias se los confiscó, ese rol preponderante que debieron tener siempre las partes y que, por los motivos que trataré de exponer en estos breves minutos, fue totalmente sustituido por la omnipresencia del Poder Judicial, ha sido uno de nuestros diagnósticos y uno de los motivos para proponer recetas de un signo totalmente contrario a las que suministra el publicismo. Hay que hacer una breve historia de por qué se produjo la confiscación por parte de la autoridad, del Poder Jurisdiccional y de los códigos publicistas de ese rol de las partes que tuvieron otrora. Allí, en el año 1940, cuando se publiciza el proceso, lo que se toma como una idea buena, rescatando aquella vieja consigna de Klein, que el proceso es un mal en sí mismo, es que los procesos deben estar regidos por la autoridad jurisdiccional, que la autoridad jurisdiccional debe tomar un rol preponderante, que el proceso es público y que el principal perjudicado por un proceso judicial no son las partes, sino que es el Estado, el propio Estado. A partir de una idea que es falsaria en sí misma, de que en un proceso civil, penal, laboral, administrativo, el principal perjudicado es el Estado y por tanto debe solucionarse el mismo a como fuere. Y como el principal perjudicado es el Estado, debe dársele al juez grandes atribuciones de investigación, de prueba, de resolución rápida y expedita. Se fue generando un formato no cognoscitivo y, reitero, donde las partes cada vez quedaron más comprimidas y empequeñecidas y la figura del juez, director del debate y del conflicto, fue tomando dimensiones omnipresentes. En el proceso penal, esa idea de que el Estado era el principal perjudicado y que las partes deberían ser erradicadas de su función principal supuso que el Ministerio Público de la acusación no tuviera prácticamente injerencia, la investigación estaba a cargo del juez, el rol de la víctima y la indemnización o modos de solución de conflicto frente a la víctima no estaban presentes, pero esto tuvo un quiebre en la doctrina y en la codificación a partir de mediados del siglo XX, luego de la gran catástrofe que provocara la Segunda Guerra Mundial. Allí, frente a lo que significó o representó los riesgos de otorgarle poder al poder,
en el proceso penal moderno de corte adversarial, el juez fue remitido a lo que debe ser su principal labor. Su excluyente labor es la de fallar, la de no probar, la de no investigar y la de dejar que las partes asuman los roles de postulación, de defensa, de confirmación, de alegación y de impugnación. Pero eso, que hoy es prácticamente el paradigma reinante en la doctrina y en la legislación en toda Latinoamérica, es más, en el mundo, el proceso adversarial donde el juez tiene prohibido la función de investigar y probar, para el proceso civil, en una enorme dicotomía, en una esquizofrenia doctrinaria, siguió presente. Así que, si se me permite la licencia, para una violación seguida de muerte, el juez no puede, está prohibido que pruebe, porque el juez parte de un estado de inocencia, constitucionalmente regido, y si el Ministerio Público de la acusación no construye la culpabilidad, el juez debe absolver. Para el proceso civil, cito por caso la norma del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española. El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, que rige del año 2001, expresa que si el juez tuviera dudas en procesos no penales, por cierto, entre condenar o absolver, debe absolver, porque el estado de inocencia rige para toda suerte de procesos, conforme el fallo Baena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también data del año 2001. Entonces, hoy el paradigma que va inexorablemente a regir tanto en la doctrina como en la legislación procesal va a ser un paradigma de corte adversarial, en el proceso no penal, donde las partes puedan volver a ese proceso cognoscitivo que le arrebataron. Y cuando digo proceso cognoscitivo es que el actor deba postular sin la necesidad de ofrecer prueba, que el demandado tenga la oportunidad de comparecer, que luego se le corra traslado para que, mediante las excepciones procesales, ataque la validez de la relación procesal, que luego tenga un nuevo traslado para oponer las defensas de fondo que hacen a la extinción del autoafirmado derecho que afirma el actor, que la prueba sea una etapa posterior y recaiga sobre los hechos contradichos, que haya plazos suficientemente amplios para alegar y posibilidad amplia de recurrir. Porque hoy, en el proceso moderno adversarial de corte no penal, ese que está en el modelo del Instituto Panamericano, los tiempos no se van a lograr a costa del sacrificio constitucional de la tutela judicial efectiva para el actor o para el demandado. Digo, el acortamiento de los tiempos. Hoy, en la modernidad, el acortamiento de los tiempos se va a lograr con oficina de gestión judicial, donde, por ejemplo, la agenda ya no lo maneje más la burocracia judicial de turno, sino experticios administrativos en la gestión, y hoy se va a lograr con el expediente electrónico, porque sin oficina de gestión judicial y sin expediente electrónico estamos realmente actuando hoy como si fuéramos sujetos inmersos en el siglo XIX. Entonces, ya para ir concluyendo, y a modo de resumen, un proceso adversarial, un proceso cognoscitivo, un proceso que remita al juez a su principal importante labor, la de fallar, y un proceso donde el juez tenga estas alternativas. Si tiene certeza positiva para condenar, construida por las partes, con su postulación, su prueba y su alegación, condena. Si tiene certeza negativa porque no pudo construirse la culpabilidad del demandado, absuelve. Y si tiene estado de duda, por el principio constitucional de inocencia, el estado de inocencia, que es el paradigma quizás esencial de las constituciones modernas y de los pactos convencionales, absuelve. Entonces, bajo esa mirada, esa visión, un juez jamás podrá despachar medidas para mejor proveer,
porque saldría de un estado de duda para caer a un estado de condena. Dado que el estado de certeza negativa no lo necesita, queda muy claro que hoy nuestra visión, nuestras propuestas, nuestras recetas están en las antípodas de una doctrina publicista y de un código o de los códigos que imperan en Latinoamérica, que abrevan de esa doctrina publicista con procesos de corte no cognitivos, donde las cargas procesales que se le imponen a las partes son abrumadoras en lo exiguo, en lo apretado, en lo ominoso, y los deberes del juez son mínimos y los poderes son máximos. Esa receta fracasó, y nuestra receta, que está propiciada ahora normativamente por el Código Modelo, creo que es la que va a traer, afortunadamente, para los pobres justiciables, para los que sufren estos procesos públicos ominosos, una nueva esperanza, una luz de esperanza, un horizonte distinto en el derecho procesal moderno.